No soy dueño de ninguno de los personajes de estas historias. JK y Marvel poseen la mayor parte, si no la totalidad. Simplemente estoy jugando en sus respectivos mundos. Capítulo 43. Antes de darse cuenta, había llegado la mañana y rápidamente fue a su baúl para dormir un poco en un nuevo lugar escondido, donde podría usar su giratiempo sin temor a ser descubierto. 6 turnos después tuvo una noche de descanso decente e incluso pudo poner una alarma para volver a casa y despertarse junto a Natasha. Cuando Natasha se movió, Harry estaba a punto de despertarse de todos modos y decidió unirse a ella para su entrenamiento matutino. Se vistieron para hacer ejercicio y salieron, para ver a May y Sky haciendo algún tipo de arte marcial lento con Sky siguiendo los movimientos de May. «Buen día», dijo Harry mientras se acercaban. «Mañana», dijo Sky, adormilada. May guardó silencio mientras continuaba su forma. Quería hacer ejercicio, pero no había equipo de gimnasio, así que decidió venir a hacer algunas formas de Tai Chi. «Al parecer es bueno para el equilibrio y la concentración», dijo mientras continuaba siguiendo los movimientos de May. «¿Quieres unirte? Estamos a punto de ir a entrenar al dojo con nuestro sensei. Supongo que podríamos unirnos por un tiempo», dijo Harry, solo para notar que May había dejado de moverse. «O podrías unirte a nosotros». May dejó caer los brazos y se volvió hacia ellos. «¿Dónde está este dojo? ¿Nos estamos teletransportando a Japón o algo así?», lo dijo con seria curiosidad. «Harry nos hizo un lugar aquí en la isla. Te encantará», dijo Natasha mientras se giraba y los conducía a la habitación. Harry se detuvo justo antes de llegar a la habitación y dejó que Natasha caminara de un lado a otro donde aparecería la puerta. «¿Qué es ella?», comenzó Sky, pero nunca pudo terminar cuando apareció la puerta. «¿Qué diablos?». Harry sonrió y se inclinó con una floritura, señalando la puerta. «Bienvenido a la sala de los menesteres». Cuando Natasha abrió la puerta, Sky preguntó, «¿Qué es una sala de los menesteres?». Respondió Natasha, cuando se dio cuenta de que no tenían tiempo para una larga discusión. «Holo cubierta». Sky se detuvo en el acto y parecía que iba a sufrir algún tipo de ataque de fanática. Corrió antes de que Natasha pudiera detenerla, quien ocultó una sonrisa cuando Sensei apareció y la golpeó en el trasero con la misma advertencia que le había dado todo ese tiempo. Sin zapatos, May se había detenido en la puerta y miraba en estado de shock. «No permitimos audiencia en este dojo. Entra y participa o vete», dijo el anciano. «Eso suena familiar», dijo Harry mientras se cambiaba de ropa después de dejar sus zapatos junto a la puerta. Sensei se volvió hacia Harry y señaló, «Tú recibirás mi instrucción personal hoy, después de que haya calificado a los recién llegados», dijo con una sonrisa maliciosa. «Por supuesto, Sensei», Harry respondió secamente y tomó su posición al lado de la colchoneta. Natasha le sonrió desde su lado y luego esperó a que calificaran a los demás. Sky dio un paso adelante primero, habiéndose quitado los zapatos y queriendo patearle el trasero al viejo por dejarla caer. «Voy a lastimarte por antes», ella amenazó. El anciano no dijo nada y adoptó una postura de combate. «Comenzar», dijo. Sky se desató primero con una patada y rápidamente cayó al suelo nuevamente con un movimiento de cadera. Intentó golpear a continuación y fue bloqueada. Continuó durante un par de minutos hasta que Sensei pidió que se detuviera. Su ropa cambió a un gi y le dieron un cinturón naranja, ya que había estado entrenando por un tiempo. May dio un paso al frente y se inclinó respetuosamente ante Sensei. Él se inclinó hacia atrás y le indicó que comenzara. Pronto los puñetazos y patadas volaron y un par de minutos después Sensei pidió que se detuviera. Su ropa cambió a un gi con cinturón negro con 3 dan, al igual que Natasha. Harry quedó impresionado. Aquí había una mujer que podría ser tan letal como su propia chica. Sensei los inició con formas y ejercicios de calentamiento y luego aparecieron los otros instructores para el sparring personal. Como prometió, Harry fue emparejado con Sensei y al final de la sesión estaba lleno de moretones. Cuando se inclinó ante Sensei, el hombre dijo, «Nunca progresarás si no mantienes tu salud. Dormir es importante para el equilibrio y el equilibrio es vida». «Sí, Sensei», Harry respondió con otra reverencia, mirando a Natasha. Ella debe haber notado que él no se acostaba hasta tarde. Su mirada lo confirmó. Cuando salieron del dojo y Harry comenzó a caminar hacia la puerta de las habitaciones de los sirvientes, preguntó May. «¿A dónde irá Sensei cuando el dojo desaparezca?» «De vuelta a mi subconsciente», dijo Natasha. «La sala de los menesteres puede hacer cualquier cosa, y quiero decir, cualquier cosa. Mientras puedas imaginarlo, puede ser real. Cuando Harry me mostró la habitación por primera vez, quería un buen lugar para entrenar.
Apareció el dojo, pero con él llegó Sensei. ¿Entonces puedes imaginar a alguien con más habilidad que tú y aparecerá? Mei preguntó. Técnicamente tiene las mismas habilidades que puedo imaginar, pero es más rápido y está más entrenado, como si hubiera dedicado su vida al arte. Según tengo entendido, nunca alcanzaré su nivel, ya que, a medida que yo me hago más fuerte, él también lo hace. Natasha explicó. Mei guardó silencio por un momento. Eso es muy útil. Epi tendrá uno de estos para cada sucursal. Harry le informó. Mei se limitó a sonreír. ¿Vamos a hacer esto de nuevo mañana?, preguntó ella. Natasha hace esto todos los días. Tiendo a hacerlo 2 o 3 veces por semana, dijo Harry. ¿Quieres unirte mañana?, preguntó Natasha. Por favor, Mei dijo y luego miró a Sky. Ella también se unirá. ¿Qué? ¿Por qué?, exclamó Sky. Porque necesitas el ejercicio. Puedo ver que te beneficias de la instrucción de un instructor que utiliza diferentes tácticas. Mei explicó. Pero mañana todavía estaré dolorido, dijo Sky mientras señalaba donde le estaba saliendo un hematoma en las costillas medias. Harry se acercó a ella y puso una mano sobre el hematoma. Se desvaneció rápidamente. ¿Cómo es eso?, preguntó ignorando su sonrojo. Comenzó, poniendo una mano sobre el lugar y sintiéndolo, antes de que sus ojos se abrieran y mirara hacia abajo. Se ha ido, miró a Harry y se sonrojó de nuevo. Gracias, dijo ella suavemente. ¿Algún otro moretón?, preguntó. No, su mano se dirigió hacia su trasero magullado. De ninguna manera ella le contaría sobre eso. Probablemente se asustaría si él acercara su mano. Desterró el pensamiento, luego se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la casa de huéspedes. Vamos a ir a las aguas termales si estás interesado. Está encantado para ayudar a curar los músculos doloridos y relajar a la persona. Natasha la llamó. Sky se detuvo y miró hacia atrás. Traje de baño. Natasha respondió a su pregunta no formulada y asintió antes de continuar hacia la casa de huéspedes. Cuando todos estuvieron limpios y listos, se sirvió el desayuno y Harry se excusó para ir a trabajar en el proyecto que había comenzado ese mismo día mientras Natasha se encargaba del recorrido. Lo había hecho lo suficiente, con su asistencia, como para que ella conociera a las criaturas. Cuando regresaron, Harry estaba sentado en la barra, jugando con un paquete de cartas explosivas. Acababa de terminar su último proyecto. Hola Mayo, tengo ese artículo que solicitaste, dijo. Mei rápidamente se acercó a él y miró la escoba que yacía junto a él en el mostrador. Ah no, ese es mío. Harry sacudió la cabeza y se levantó. Sígueme, dijo mientras la llevaba de regreso a su casa, donde mágicamente apareció un garaje de la nada. Se agregó la extensión anoche. Aunque es solo temporal, Harry notó que todos lo habían seguido, incluido Fury. Antes de abrir la puerta, miró a Melinda May a los ojos y dijo, primero necesito explicarte algo. Respiró hondo y luego comenzó. Cuando la gente empezó a venir a la isla, comencé a hacerles escobas voladoras. No podría darles toda la velocidad que soy capaz de brindarles, porque nunca ha habido una persona con la habilidad suficiente para no suicidarse a varias veces la velocidad del sonido. Sabes cómo manejar un avión y, lo que es más importante, tienes un conocimiento firme de la fricción, el viento, las turbulencias y todo lo que implica un vuelo sostenido. También pareces aceptar la magia y nunca cuestionas la necesidad de mantenerla en secreto. Cuando le hago a alguien una escoba voladora, tengo que pedirle que la deje en la isla, ya que no puedo permitirme el lujo de correr riesgos. Fury me dijo que confía en ti y que eres uno de sus mejores agentes. Así que he diseñado algo nuevo pensando en ti, algo que puedas sacar de la isla y explicar sin mencionar la magia ni una sola vez. Dijo Harry mientras alcanzaba la puerta. Te ofrezco tu propio y primero de su tipo, Skyline especial. Abrió la puerta con una floritura, presentando una motocicleta elegante y aerodinámica. Lo que estás viendo es el pedido especial de Pi, una motocicleta voladora, única en su tipo y resistente al viento. Dijo Harry. Todos se quedaron boquiabiertos mientras miraban la máquina. No era tanto el hecho de que fuera grande, sino que era suave, de apariencia futurista y todo brillante y negro, con reflejos verdes, una ventana alta con carenado que parecía estar diseñada para eliminar completamente a la persona. En la motocicleta por el flujo de aire y un diseño grabado en el tanque, con las letras Pi y la palabra Skyline en letra cursiva y un dragón chino curvado alrededor de las palabras. Estaba animado para moverse y curvarse alrededor de las palabras. El simbolismo de un dragón sin alas, que todavía volaba, le pareció muy apropiado a Harry. May se quedó allí con la boca abierta, hasta que controló sus emociones. ¿Puedo llevarla a dar una vuelta?,
Harry sonrió y dijo, hay una advertencia. Si no me desahogo con mi chica primero, nunca jamás lo olvidaré. Harry había notado la mirada de Natasha. Había un matiz de envidia que nunca había visto. Ella quería subirse a esta bicicleta. Ella quería poseerlo. May pareció luchar mientras apretaba los puños, pero luego asintió. Ella no dijo nada y simplemente retrocedió con un esfuerzo visual. Harry vio su mandíbula apretarse. Cuando Harry abrió la puerta, Melinda miró y vio la cosa más hermosa que jamás había visto. Parecía algo diseñado en un sueño que uno olvidó, pero se arrepintió de no recordarlo al día siguiente. Cuando él dijo que era de ella, su corazón pudo haber dado un vuelco, tan sorprendida y emocionada estaba. El Skyline era una obra de arte y la llamaba. Necesitaba subirse a él, sentir su poder entre sus piernas. Ella le preguntó si podía probarlo y Harry le rompió el corazón. Era una profesional capacitada y podía controlar sus emociones, incluso cuando algo en ella gritaba que no estaba bien. Esta era su bicicleta, su bebé. Ella debería ser la primera en montarlo, en conectarse con ella, porque definitivamente era ella. Era demasiado hermosa para hacer cualquier otra cosa. Natasha notó la angustia de May y se dio cuenta de que Harry acababa de tomar un regalo y lo había manchado, todo para ella. Él vio su deseo por la máquina y la eligió a ella, en lugar de darle el regalo a su legítimo destinatario. Respiró hondo y se acercó a Harry. Luego lo abrazó y le susurró, no está bien. Se lo diste y ahora la estás haciendo esperar. Luego lo miró a los ojos y dijo, llévala a dar una vuelta. Muéstrale las características. Déjala aprender a usarlo. Entonces sus ojos recibieron una nueva luz. Pero cuando regreses, no volverás a meterte en nuestra cama hasta que tenga mi propio Skyline. Esa bestia quiere que la monten y yo quiero domar la mía. Ella terminó con una mirada hambrienta y lo besó apasionadamente antes de separarse. Harry la miró y luego sonrió. Probablemente debería escuchar a mi futura esposa, ¿eh? Hubo asentimientos por todos lados. Está bien, May, llevémosla a dar una vuelta, dijo Harry mientras le indicaba que subiera a la bicicleta primero. ¿Quieres que sea el conductor?, preguntó May, asintiendo con la cabeza hacia Natasha en agradecimiento. Tendría que agradecerle adecuadamente más tarde. Esta bicicleta es especial. Ella estará unida a ti como ningún otro dispositivo mágico puede estarlo. Esto era algo que había planeado durante mucho tiempo y en lo que invertí bastante magia. Es un prototipo de magia de vuelo basada en la intención. Básicamente es algo que no ha existido antes en este o en mi mundo, porque la magia involucrada es algo que no existía allí, y los asgardianos no han pensado en hacerlo porque no conocen mi tipo de magia. Harry explicó, necesito que te sientes en la bicicleta para poder unirlos a los dos. May no se demoró, subió inmediatamente y pasó las manos por el suave metal. Levantó la bicicleta y notó que era más pesada, ya que el carenado era todo de metal. No se veía ni un trozo de plástico. Ella es una chica pesada, dijo May, todavía pasando sus manos sobre él. No por mucho tiempo, dijo Harry mientras colocaba una mano en su espalda y en el tanque de la bicicleta. Cerró los ojos y se concentró en el grupo de encantamientos. Era grande y le tomó un momento comprender todo con su poder. Cuando lo tuvo, creó una atadura, una corriente de magia, que fluyó entre la bicicleta y May. Y luego la cerró. May estaba observando mientras Harry se concentraba. Podía sentir que algo sucedía, pero desafiaba toda descripción. Luego notó que sus rasgos se suavizaban, justo antes de que una sacudida de algo entrara en su cuerpo y de repente reconociera su bicicleta. El Skyline estaba conectado con ella personalmente. Podía sentir la presión de los neumáticos y su peso en el asiento. De alguna manera se sentía bien, como si ella estuviera destinada a estar allí. Pasó las manos por el tanque y sintió que lo tocaba. Se sintió casi mareado ante su atención. ¿Está viva? Ella logró. De alguna manera sintió que se suponía que debía haber algún tipo de ceremonia relacionada con algo tan personal. La magia es sensible, así que, en una palabra, sí. Harry explicó. Esa bicicleta está encantada con tanta magia intencional que se podría decir que tiene pensamientos, una intención de su propósito, por así decirlo. Y acabo de terminar el encantamiento. Fuiste la última pieza, dijo. Podría usar esta máquina, usando mi magia para operarla, pero ahora tú eres su corazón. Ella nunca estará completa sin ti. Técnicamente, Harry podía conectarlo con otra persona, pero incluso él sentía que la idea estaba de alguna manera equivocada, ahora que lo había conectado con ella. Deberías ponerle un nombre, dijo Sky, todavía asombrada por la máquina frente a ella. Le rogaría que la llevara con Melinda más tarde, pero por ahora, parecía casi como si la interrumpiera por un momento si se lo pedía. Ella no está equivocada, dijo Harry.
Se creará una buena conexión en tu mente, pero piénsalo bien antes de decidir. Primero, aprenda cómo se maneja y cómo se siente. Tiene sed, dijo May, sin saber cómo lo supo, pero sintiendo un vacío en su tanque. ¿Tienen gasolina en la isla? Harry sonrió. Ella corre sobre el agua. ¿Qué? La mayoría de la gente allí exclamó. Último desarrollo de Pi, en conjunto con Jarvis, en realidad. Trabajamos juntos en ello. Los inyectores de combustible también transforman el agua en gas de alto octanaje. Perfecta para que ella corra y completamente libre de impurezas. Una vez que el gas se quema, se convierte en vapor y se disipa, por lo que también es respetuoso con el medio ambiente. Aparte de eso, Jarvis me ayudó a desarmarla y encantar cada parte para que fuera irrompible. Nunca necesitará un servicio, un cambio de aceite o un reemplazo, pero podría ser una buena idea desarmarla en algún momento para conocerla realmente. Harry sonrió mientras se acercaba, abrió su tanque y preparó agua limpia para llenarla. ¿No le hará daño? May preguntó. Ella es una máquina, no tiene cerebro, por lo que no hay riesgo de causar dolor. Sus funciones, sus pensamientos, están todos moldeados directamente en su ser. Lo único que sentirá es la libertad de movimiento y la alegría de que montes y juegues con ella. Harry explicó, había trabajado mucho en ella, pero algo en él le decía que era lo correcto entregárselo a May. Había pospuesto terminar con ella durante meses hasta que surgió esta oportunidad. De repente pudo terminarlo y en un tiempo récord. Seguro que podría hacerlo más rápido la próxima vez, pero es como si la bicicleta necesitara un estallido de inspiración y May fue quien se la dio. May balanceó la bicicleta de izquierda a derecha cuando Harry terminó de llenarla. Ella es más ligera, ¿es porque ella es mía ahora? ¿Sentiste eso, verdad? Harry preguntó con una sonrisa mientras cerraba su tanque. Ella es más ligera porque tú quieres que lo sea. Si alguien más se le acerca, sentirá que pesa 1 tonelada. Melinda sonrió y se inclinó hacia adelante, apoyándose en el tanque para agarrar las manijas de la bicicleta. Tan pronto como tocó las manijas, la bicicleta cobró vida con un rugido. Ella saltó por un momento, pero no la soltó. Sintió el motor rugir debajo de ella cuando giró el acelerador. Era música para sus oídos. Puso primera velocidad y arrancó antes de que Harry pudiera siquiera decir algo. Él simplemente sonrió. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro. May cabalgó sobre la arena y se sintió como si estuviera en una carretera. No cedió porque algo en la bicicleta impidió que se hundiera en la suave arena. Curiosamente, miró hacia abajo y vio por primera vez que no tocaba el suelo. Sus ruedas estaban a un pie del suelo. Ella sonrió cuando de repente comprendió instintivamente cómo funcionaba el vuelo del Skyline. Harry incluso lo había dicho. Era ligero porque ella quería que lo fuera. Estaba respondiendo a su intención. Harry observó cómo May se elevaba lentamente de la tierra hasta que pareció darse cuenta por sí misma. Luego hubo un grito de alegría mientras despegaba hacia el cielo. Harry rápidamente llamó a su escoba y la siguió. No le había advertido sobre las barreras alrededor de la isla. Él la siguió mientras ella aumentaba su velocidad y gritó de alegría nuevamente cuando completó un bucle. Harry decidió lucirse y puso su escoba bajo sus pies, controlándola con su magia. Voló junto a ella y casualmente lanzó un hechizo para ser escuchado por encima del ruido del viento. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó. Melinda casi sacó su arma antes de darse cuenta de quién era. Ella debería haberlo sabido. Ella se maneja como una extensión de mí, gritó, tratando de ser escuchada por encima del viento. El viento que no parecía tocarla. ¡Ay, no grites! Tengo magia de comunicación. Harry lo reprendió. Lo siento, dijo Melinda. Está bien, no estás acostumbrado. Harry lo dejó ir. En primer lugar, deberías preguntarte cómo estamos hablando. Mira el velocímetro. Ella lo hizo y quedó sorprendida. ¿Cómo vamos a Mach 2,5 y estás parado sobre esa cosa? Además, ¿por qué todavía tengo mi piel? Harry meneó los dedos y dijo, magia. Deberías empezar a acostumbrarte. Él le sonrió. Está bien, deberíamos haber cubierto algunas cosas antes de que despegaras. En primer lugar, deberás recordar que la isla está oculta por arte de magia. No sabrás cómo volver sin mí, porque hace mucho tiempo que pasaste sus límites. En segundo lugar, estamos a punto de volar al espacio aéreo monitoreado, así que active el modo sigiloso. ¿Modo sigiloso?, May preguntó. Pon tu mano en el tanque y pasarás desapercibido para ti y la moto. Dijo Harry, no es invisibilidad, sino más bien una compulsión para que la gente te ignore. Ella hizo eso y sintió que algo sucedía, pero no podía verlo. ¿Funcionó?, preguntó ella. No hagas preguntas, tú también sabes la respuesta.
La única razón por la que te veo es porque veo a través de mi propia magia y los encantamientos de esa bicicleta son toda mi magia. Dijo Harry mientras se sentaba de nuevo. Está bien, prueba de vuelo 1, sigue al líder. Dijo mientras despegaba y corría delante de ella. Una hora más tarde, Harry y May regresaron a la isla. May realizó un aterrizaje vertical, sabiendo de alguna manera que podía hacerlo, sin crear una sola ráfaga de viento. Nadie pareció notarla hasta que recordó cancelar el sigilo. De repente todos la estaban mirando. ¿Cuándo volviste?, dijo Coulson. Justo ahora, en realidad, dijo mientras se bajaba de la bicicleta y iba a buscar un paño al camarero para limpiar la bicicleta. No estaba sucio en sí, pero quería admirar todos los ángulos y rincones. Ella es una hermosa dama. Casi tan bonita como mi Lola, dijo Coulson mientras se acercaba para admirar la bicicleta también. Estaba a punto de pasarle la mano por encima, cuando May le lanzó una mirada que prometía consecuencias nefastas. La bicicleta también cobró vida con un gruñido, como advertencia. May sonrió con satisfacción cuando Coulson rápidamente retiró su mano. No toques lo que no puedes permitirte, May dijo y continuó su inspección. Ningún insecto golpeó el cuerpo, todavía estaba prístino. Oh, déjalo, dijo Harry, esa cosa es a prueba de balas. Coulson no podría rascarlo aunque lo intentara. Y no es necesario limpiarlo, sus protecciones no dejan pasar los residuos, por lo que debe permanecer limpio, sin importar por lo que lo sometas, incluso en el suelo. May miró a Harry molesta. ¿No podrías?, preguntó ella. Ella se estaba divirtiendo. Está bien, dijo Harry con una sonrisa antes de tomar una copa y mirar a su alrededor. ¿Dónde está Natasha?, preguntó. Ella entró en tu casa. Sky dijo desde donde estaba buscando qué tipo de bicicleta tenía May, pero no pudo encontrar nada. Harry debe haberlo construido literalmente desde cero o haber modificado en gran medida algo más. Harry suspiró. Tengo un par de días largos por delante. Sí, ella realmente quería dar un paseo en el Skyline, dijo Sky. Cuando escuchó que era único y unido a May, se levantó y fue a la casa. Será mejor que me ocupe de eso, Harry dijo con un suspiro. Dejó a los invitados y caminó hacia su casa. Cuando entró, Natasha lo atacó. La bebida se le cayó de la mano y se hizo añicos en el suelo, su contenido se derramó por todas partes, mientras él luchaba por atraparla. Ella lo besó profundamente y Harry se sorprendió por su pasión. Al menos en ese momento. ¿Pensé que estabas enojado?, preguntó confundido cuando ella lo dejó tomar aire. Lo estaba, hasta que lo uniste a ella. Después de eso me sentí confundido hasta que pensé en ello. Natasha dijo todavía en sus brazos. ¿Qué hice esta vez?, preguntó Harry exasperado mientras caminaba con ella hacia el salón y se sentaba. Natasha lo miró y sonrió. ¿Por qué, señor Potter, me pide que le explique la magia?, preguntó ella. Cuando Harry sonrió y asintió, ella continuó. Está bien. ¿Puedes decirme qué tipo de magia le pusiste a la bicicleta?, preguntó ella. Vuelo, resistencia al viento, resistencia a daños, sigilo y algunas otras características. ¿Por qué?, preguntó Harry. Te perdiste el más importante. Intención, ella dijo. Sí, y, preguntó. ¿A quién pensabas regalarle esa bicicleta cuando empezaste a fabricarla?, preguntó Natasha. Harry se rascó la nuca y admitió tímidamente. Estaba pensando en dártelo cuando lo terminé, hasta que me quedé atascado a mitad del camino. Admitió. No te preocupes, lo entiendo, pero obviamente tú no, dijo mientras tomaba su cabeza entre sus manos y lo miraba a los ojos. Magia intensa, Harry. Les dijiste a los demás que básicamente está vivo con magia de intención y simplemente me dijiste que originalmente lo pretendías para mí. ¿Qué te dice eso?, preguntó ella. Harry lo pensó por un momento hasta que hizo clic. La razón por la que tanto Melinda como Natasha tuvieron reacciones tan extremas al verlo fue porque literalmente estaba hecho para ellas. Debe haberlos llamado como un canto de sirena. Ah, claro, lo lamento, dijo Harry, sabiendo que debió haber sido difícil para ella renunciar a algo así. No es un problema, Natasha le aseguró. En el momento en que lo uniste a ella, la compulsión se desvaneció. Luego ella dudó. ¿Qué?, preguntó Harry. Ella lo miró esperanzada. De todos modos todavía quieres uno, ¿no? Ella asintió con una sonrisa. Está bien, puedo hacer eso. ¿Me vas a motivar o me vas a amenazar de nuevo? Él sonrió. Natasha tomó sus manos y las colocó sobre su trasero. Oh, estoy segura de que puedo encontrar la motivación adecuada, dijo mientras se inclinaba para darle un beso. 2 horas más tarde se reincorporaron al grupo. Habían oído la bicicleta volar un par de veces, probablemente llevando a la gente, para que dejaran de preguntar.
Encontraron al grupo reunido alrededor de una fogata, con Logan cocinando algunos filetes sobre las brasas que trabajaba a un lado. Aparentemente Bruce había decidido pasar y estaba discutiendo profundamente con Gemma sobre pociones y las propiedades de los animales y plantas utilizadas, mientras Fitz se quedaba quieto e intentaba hablar aquí y allá. En realidad, May estaba disfrutando de una conversación con Logan sobre el trabajo que hacía en la isla y el apoyo a los animales, mientras Coulson, Triplett y Fury estaban parados junto a la barra, viendo un partido de fútbol en la pantalla grande, que se había trasladado al área del bar. Después de que los niños del instituto se fueran, Harry se acercó para ayudar con la comida y Logan lo despidió. Aparentemente podía soportarlo, así que Harry fue a preparar algunas guarniciones, pero aparentemente Bruce ya se le había adelantado. Encogiéndose de hombros, fue a acostarse en la hamaca con Natasha. Comenzaron a planificar su bicicleta, ya que, ahora que sabía que él la iba a fabricar, tenía voz y voto en su construcción. Los siguientes días estuvieron ocupados cuando Harry, Natasha y sus amigos presentaron al equipo el mundo mágico que Harry básicamente había inventado o traído a la isla. Fitz, Simmons quedaron extasiados cuando Harry les ofreció acceso a las bases de datos que Tony y Bruce habían estado configurando, respectivamente. Ambos estaban empezando desde cero, pero con los recursos proporcionados y la investigación iniciada por los dos genios originales, había muchas promesas para futuras mejoras en el campo. Jarvis estaba controlando lo que Fitz podía aprender, en caso de que sintiera demasiada curiosidad o quisiera experimentar. Fitz se había sentido abrumado por los conceptos de los poderes que eran y podían ser aplicados a las ciencias que ya conocía, mientras Simmons intentaba actualizar su conocimiento biológico con los ingredientes y la influencia de sustancias mágicas en medicamentos y productos químicos de grado farmacéutico. Baste decir que estarían ocupados durante años antes de alcanzar a los dos originales, especialmente porque todavía investigaban y actualizaban las bases de datos, mientras los nuevos científicos agregaban sus propios hallazgos y aplicaciones a sus respectivas artes. Eso y hacer su trabajo al mismo tiempo, claro está. Harry se había tomado el tiempo de consultar con Jarvis y Natasha sobre el diseño de motocicletas y, como no quería copiar el original, decidió optar por un diseño diferente. La de una chopper, más que la de una moto deportiva como la de May. Harry había trabajado incansablemente durante muchas noches, mientras extendía su tiempo de descanso en formas que nunca le explicó a nadie. La única persona que podía sospechar era Coulson, y no tenía forma de saberlo. A Coulson le habían hablado del giratiempo, pero había planeado y se llevaría la información a la tumba, si tuviera alguna opción al respecto. May finalmente terminó llamando a su bicicleta Skyline One, en referencia a que la suya era la original. También fue para evitar que los demás la llamaran Giddy-Up como habían empezado a llamarla a ella, en referencia al apodo de May de la caballería. Natasha simplemente se había referido al suyo como el Ski Hawk mientras Harry todavía estaba trabajando en los encantamientos. Había sentido que era apto para su bicicleta, que sentía que era definitivamente masculina, ya que sonaba como una bestia cuando estaba en ralentí. Obviamente, Natasha había solicitado algunos extras, como una ametralladora Gatling, para no ser superada por Skyline One. Harry le había dicho que tendría que esperar hasta que él pudiera descubrir cómo montar esa adición y ella lo había dejado pasar por ahora. 5 días después de que llegara el equipo de Coulson, Harry tenía lista la nueva bicicleta y Fury quería terminar las vacaciones para empezar a trabajar en la agencia Epi-Shield. Él y Harry habían estado discutiéndolo cada vez que tenían tiempo, mientras que el agente Hunt se unía a ellos cada 2 sesiones de planificación y Jarvis había estado tomando notas y estableciendo prioridades para Harry. Se decidió mantener Shield como parte del nombre, ya que era una institución y un nombre confiable durante más de medio siglo. Coulson se sintió aliviado cuando le dijeron que podía seguir presentándose como un agente de Shield, incluso si tuviera que añadir la parte EPI. A pesar de lo que dijo, le afectó profundamente cuando le dijeron que la agencia original iba a cerrar. Después de que terminaron sus vacaciones, Harry comenzó a trabajar en la nueva base y estableció las conexiones de la sucursal en un mes. Configurar las conexiones de las sucursales había requerido tiempo y esfuerzo, ya que todas las salidas estaban conectadas a través de portales que tenía que encantar permanentemente para que funcionaran para los agentes que lo sabían. Cada agente tenía que firmar un documento, que estaba conectado a uno principal alojado en una ubicación secreta, que solo era visible para un equipo selecto a través de un sistema de cámaras. Luego tuvieron que firmar diferentes contratos, dependiendo de qué magia se les permitía usar y solo cuando completaron el entrenamiento interno para esas magias y cómo mantener su uso en secreto.
Harry se había quedado asombrado cuando la gente de Fury había ideado protocolos y contingencias sobre contingencias para cuando algo saliera mal. Los tenían instalados un par de semanas después del inicio de las operaciones. Para esas situaciones había 4 equipos diferentes con 4 niveles de autorización diferentes y más difíciles de adquirir que responderían ante cualquier situación que pudiera requerir intervención. Los agentes activos fueron monitoreados a través de medios mágicos y tecnológicos para garantizar su seguridad en cualquier situación. Cualquier información proporcionada se guardaría en una base de datos central, a la que solo podía acceder el personal superior, que tenía un conjunto de credenciales y niveles de autorización completamente diferentes. Cada nivel del sistema tenía protocolos y seguridad redundantes, para garantizar que todos supieran que estaban seguros y pudieran confiar en sus colegas. Cada contrato firmado brindaba al firmante un conjunto de protecciones que incluían informar a las personas cuando ellos o sus seres queridos estaban en peligro de muerte. Esto fue una gran atracción para aquellos que sabían lo que les pasó a sus colegas que no se registraron voluntariamente con Hydra. Hablando de eso, las personas que habían sido obligadas a servir fueron sometidas a juicio primero. Con Veritaserum y un contrato para confirmar su lealtad, se les permitió volver a unirse a las filas del recién formado SHIELD mientras se confirmaba la seguridad individual de su familia antes de que se les ofreciera la oportunidad de irse o continuar. Para gran sorpresa de Harry, la mayoría de esas personas se unieron tan pronto como descubrieron que su familia finalmente estaba a salvo, y una minoría decidió irse para pasar tiempo con la familia que pensaban que nunca volverían a ver. Harry se había asegurado de que sus nombres se mantuvieran en una lista, en caso de que alguna vez cambiaran de opinión. Estas personas merecían una segunda oportunidad incluso si primero necesitaban descansar. Fury había decidido que una de las prioridades del nuevo SHIELD sería inspeccionar y garantizar la seguridad de los centros de distribución, para los cuales Harry, a su vez, tuvo que crear portales. Al equipo de Coulson se le dijo que continuará con su misión anterior, investigando la aparición de individuos con poderes y tecnología alienígena. Tenían órdenes estrictas de preservar la vida y ofrecer apoyo cuando fuera necesario. EPI, como lo llamaban en la prensa, estaba recibiendo mucha buena publicidad, incluso cuando los gobiernos comenzaron a exigir cualquier tecnología que permitiera a los agentes responder tan rápido como lo hacían. EPI tenía su propio departamento de relaciones públicas, que era muy capaz. Afirmaban tecnología patentada y se negaron a decir más. Las pocas veces que alguien intentó interrogar a un agente, simplemente activaron el dispositivo de seguridad, que era un brazalete que tenía un uso único para repeler la atención no deseada. Luego simplemente se marcharon. Algunos de los artículos fueron encantados específicamente para un solo uso, para garantizar que nadie abuse de ellos. Si se usaba un artículo, también cambiaba de color, de modo que no se podía ocultar que había sido usado y el agente tenía entonces que dar un informe escrito de la razón por la que el uso era necesario. Fury había insistido en seguridad redundante y controles de los artículos entregados a los agentes para su uso. Nadie discutió, ya que sería fácil abusar de la magia sin reglas establecidas. Las salas de requisitos habían cambiado de nombre a capacitación en realidad aumentada o salas ART, para abreviar. Permitió a los agentes discutir sus recientes sesiones de entrenamiento sin temor a ser escuchados. De todos modos, no es que sala de los menesteres signifique nada para nadie. De cualquier manera, las salas ART fueron un gran éxito, ya que los agentes podían ser sometidos a situaciones específicas con tantas variables, incógnitas y personas como fueran necesarias, sin gastar grandes cantidades de mano de obra y recursos en la configuración de entornos de entrenamiento y simulaciones con personal de apoyo y medidas de seguridad. Otro uso en el que Harry no había pensado era como un pensadero rudimentario, donde una persona podía mostrar lo que había sucedido en una situación mostrando una recreación en la habitación. Harry había arreglado un bono para el agente que se le ocurrió eso y les había dado acceso a la habitación durante una hora como recompensa especial. Esta se había convertido en una solicitud común y habían tenido que establecer una lista de espera para saber cuándo las habitaciones estarían disponibles, y también se implementó un sistema de recompensas por adquirir los derechos de uso de la habitación. Harry se negó a hacer más habitaciones que las singulares en cada base. También estaban estrictamente controlados y solo los gerentes de las sucursales eran capaces de organizar cualquier tipo de acceso. Como resultado del éxito de las salas ART, los agentes pudieron entrenar con artefactos mágicos que se crearon en la sala sin necesidad de que Harry encantara y uniera elementos cada vez. Solo una vez que se alcanzara un cierto nivel de competencia, un agente tendría la oportunidad de que Harry los vinculara con su nuevo equipo.
Otro efecto secundario de que todos en la nueva agencia fueran conscientes de la magia fue que ahora podían recibir tratamiento para enfermedades y afecciones crónicas. Estuvieron disponibles miembros de reemplazo encantados y las personas que querían tener la oportunidad salieron de su retiro. Hill había tenido la brillante idea de acercarse a los soldados que habían perdido extremidades con una oferta para servir en una nueva agencia, siempre que firmaran los contratos necesarios. No hace falta decir que eso abrió enormemente las opciones de reclutamiento y Epi de repente tuvo más reclutas de los que podía manejar, hasta que se contactó a veteranos mayores para conocer su experiencia y se les ofrecieron ofertas similares. Algunos solo querían una poción para dormir por la noche sin pesadillas, mientras que otros solo querían sentirse útiles. La cantidad de respeto que Harry recibía de cualquiera con quien pasaba era muy halagador y humillante al mismo tiempo. Esas personas que eran exmilitares se detenían y lo saludaban cada vez que pasaba junto a ellos. En realidad, Harry había necesitado ordenarle a un hombre, que acababa de recibir 2 prótesis de piernas y un brazo, que se sentara y se acostumbrara a las adiciones primero, antes de lastimarse. Las lágrimas de gratitud en los ojos del gran hombre eran conmovedoras. Si un empleado lo necesitara, también podría solicitar el tratamiento de un miembro de su familia, siempre que se firmaran contratos. Hasta el momento, ningún miembro de la familia había perdido sus recuerdos de la magia, lo cual era inesperado, especialmente teniendo en cuenta cómo habían cambiado sus vidas. Comenzó a circular el rumor de que miembros conocidos de Epi tenían acceso a avances médicos que no estaban disponibles para el público. Cuando comenzaron a difundirse historias de recuperaciones milagrosas, y las personas afectadas se negaban a explicar cómo se produjeron sus recuperaciones, la gente empezó a preguntar por qué. Cuando a Harry le informaron que se estaban preparando planes para arrestar a las personas a las que habían ayudado, simplemente convocó una conferencia de prensa. Tony, Bruce, Charles y Hank estaban allí con él, el día de la conferencia, con muchos agentes mezclados sigilosamente entre la multitud. Esperaron a que la prensa y una gran multitud de civiles se calmaran y luego comenzaron. Harry caminó hacia adelante y subió al podio. Esta vez no estaba nervioso, ya que estaba enojado por lo que había oído que estaba planeado para las personas a las que habían ayudado. Buenas tardes, mi nombre es Harry Potter. Soy el director ejecutivo y fundador de Potter Innovations. Empezó. Esperó pacientemente a que cesaran los aplausos y los vítores espontáneos. He convocado esta conferencia de prensa para discutir algunas cosas que creo que el público debería tener en cuenta. Aquí Harry hizo una pausa y miró hacia atrás. Probablemente debería presentarles a mis colegas primero, dijo y lo señaló uno a la vez. Primero tenemos a Tony Stark de Stark Industries, quien ha estado trabajando conmigo en algunos dispositivos y prótesis que esperamos lanzar al público en los próximos años. A continuación tenemos al Dr. Bruce Banner, bioquímico y jefe del Departamento de Investigación Médica de Pi. El siguiente es el Dr. Henry McCoy, un genetista que recientemente comenzó a trabajar con el Dr. Banner y es el jefe del Departamento de Aplicación y Entrega Médica de Pi. Dijo Harry. Mutante, llegó y gritó enojado entre la multitud. Harry simplemente sonrió y miró hacia atrás donde apareció una gran imagen del intolerante. El rostro del intolerante perdió todo color. El Capitán América salió del edificio y se dirigió al podio donde le habló a la multitud. No me gusta esa palabra. Dijo. Me resulta humillante vivir en un país donde se acepta tal intolerancia. Suena como las cosas que escuché en Alemania. El hecho de que alguien sea diferente no le da menos derecho a vivir. Luego miró directamente al fanático. Tampoco te da derecho a juzgarlos. Harry asintió gracias a Steve y le estrechó la mano. Damas y caballeros, Capitán América. Hubo aplausos y vítores y Harry notó que el fanático estaba siendo escoltado entre la multitud. Ni siquiera parecía que alguno de su gente estuviera haciéndolo. Eso le dio esperanza. Sí, wow, Tony, deberías avisarme cuando tus amigos héroes estén cerca, dijo con algo de humor. Ni siquiera tenía algo que firmar. Hubo más risas entre la multitud ante eso. Luego, Harry se volvió hacia la multitud y levantó una mano para pedir silencio. Cuando el sonido disminuyó, comenzó de nuevo. Por último, es posible que reconozcas al profesor Charles Xavier, un conocido mejorado que ha estado trabajando durante años para proteger a aquellos con inhabilidades, junto con sus X-Men. Harry le sonrió al hombre sentado en su silla de ruedas y asintió. Quizás te preguntes por qué está aquí, y la respuesta es simple y está relacionada con el motivo por el que se convocó esta conferencia. Harry hizo una pausa, para darle efecto antes de continuar. La razón por la que está aquí es porque también es paciente de nuestro departamento de investigación médica. Harry se volvió hacia el hombre nuevamente. Profesor,
¿podría acompañarme en el podio para saludar a las personas que han venido a vernos? Charles sonrió y rodó su silla de ruedas hasta el podio, donde la bajaron para que pudiera hablar ante la colección de micrófonos. Hola y gracias por invitarme, señor Potter. Harry sonrió y dijo, es bueno tenerlo aquí, profesor. ¿Podrías por favor informar a estas personas y a los de casa por qué estás aquí? Por supuesto, Harry. Sería un placer para mí, dijo mientras Harry daba un paso atrás y Charles tomaba la posición principal. Buenas tardes, Estados Unidos y todas las demás personas que miran en todo el mundo. Mi nombre es Charles Xavier y es posible que me conozcas a mí o a mi equipo, los X-Men, por nuestras diversas misiones en todo el mundo, protegiendo a quienes no tienen poder de quienes abusan del suyo. Conozco al señor Potter desde hace poco más de un año, desde que nos ayudó con algunos problemas que teníamos. Como saben, ha estado involucrado con algunas máquinas revolucionarias que utilizan técnicas que solo su empresa ha podido idear y, como tal, tuvimos que recurrir a él con uno de nuestros problemas. Ese problema, sin embargo, no es la razón por la que hemos estado trabajando con el señor Potter desde entonces. Ha estado trabajando con nosotros simplemente para ayudar a los niños. Ha hecho generosas donaciones e incluso ha patrocinado un viaje de campamento para los niños, ya que no hay muchos complejos turísticos que atiendan a una comunidad mejorada. Estos niños no han visto su tipo de bondad desinteresada desde antes de que se presentaran sus mejoras y muchos de ellos se vieran obligados a abandonar sus hogares. Me sorprendió mucho que un día el Dr. Banner se pusiera en contacto conmigo para informarme de un gran avance que había logrado. Desafortunadamente, fue bastante experimental y necesitaba hablar con alguien en el campo de la genética y el señor Potter me lo recomendó. Le ayudé en lo que pude, pero mi tiempo es limitado, y aunque tenía muchas ganas, él necesitaba a alguien con más tiempo que yo, así que le sugerí hablar con el Dr. Henry McCoy, quien conoce el tema incluso mejor que yo. Desde entonces, han logrado avances en los sistemas de administración que, algún día, eliminarán la necesidad de ajustar los tratamientos a las personas, es decir, más allá de la dosis. También hay otra razón por la que el Dr. Banner me contactó personalmente. Aquí Charles rodó hacia atrás y se quitó la manta de las piernas, antes de levantarse lentamente de su silla. El podio volvió a ampliarse y Javier se acercó a él. La multitud estaba completamente en silencio y boquiabierta cuando se dio cuenta. Como puedes ver, algunos de estos tratamientos funcionan perfectamente. Hay muchas cosas que no puedo discutir contigo, legalmente. Esa es también la razón por la que tanta gente se niega a hablar. Es posible que algunos de ellos también necesiten tratamiento en el futuro, e incumplir el contrato definitivamente los haría no elegibles para continuar el tratamiento. Afortunadamente, la multitud todavía estaba en silencio. Harry subió al podio, estrechó la mano de Javier y le agradeció antes de volverse hacia la multitud nuevamente. Bien, ahora que tienes un ejemplo de en qué estamos trabajando y sabes por qué las personas detrás de mí están aquí, me gustaría decir una cosa. Si bien nos encantaría poner todos estos tratamientos a su disposición, si los gobiernos del mundo continúan con sus planes de arrestar e interrogar a nuestros pacientes, podríamos terminar necesitando cerrar el departamento por temor a poner en peligro la vida de nuestros pacientes. Hubo una inhalación casi colectiva, antes de que la mayoría de la multitud comenzara a dar a conocer sus objeciones. Harry levantó su mano nuevamente y tuvo que esperar un par de minutos, antes de que la multitud comenzara a controlarse nuevamente. No voy a decir qué gobiernos, aunque sí sé quiénes son ustedes, pero no quiero causar pánico. Lo que diré es esto. Si alguno de nuestros pacientes es secuestrado, lo recuperaremos y dejaremos de ofrecer nuestro apoyo a ese país hasta que el gobierno o el funcionario gubernamental responsable haya sido reemplazado. Al igual que el gobierno estadounidense, no negociamos con terroristas. Si un gobierno de cualquier país secuestra a su gente o la amenaza, entrará en el registro de PI como un gobierno dirigido por terroristas. Esa es nuestra respuesta a sus planes de aterrorizar a su pueblo. Gracias, terminó Harry. Se había enojado y había dicho su parte. Es de esperar que la forma en que dijo las cosas hiciera inconcebible que cualquier gobierno hiciera lo que había planeado. Había evitado mencionar ningún país específico, por lo que ninguno de ellos podría culparlo por lo que podría suceder si ignoraran la advertencia. El primer país que hizo caso omiso de su advertencia fue China. Habían secuestrado a 5 personas, que fueron recuperadas una hora después de su secuestro y les ofrecieron asilo hasta que pudieran regresar. Harry había debatido sobre desmantelar los centros de distribución, pero decidió dejarlos en su lugar, pero usar la infraestructura, a través de la red IRDR, para enviar un mensaje a cualquiera en la red diciéndoles quién fue secuestrado, de dónde y qué se hizo. Para ellos por Pi.
El gobierno intentó utilizar un chivo expiatorio, pero los testimonios bajo Veritaserum les dieron una historia diferente. El hombre quedó ajeno a la experiencia, pero apareció más información en la red. 2 meses más tarde, Pi declaró públicamente que una vez más apoyaba a China, cuando el primer ministro fue destituido por traición al pueblo chino. Ningún otro país volvió a intentarlo. Eso no significa que las personas no fueron secuestradas, pero afortunadamente eso solo llevó a EPI a que más personas necesitaran ir a la cárcel o a los centros de detención personal de EPI. Ese había sido otro desarrollo que a Harry no necesariamente le gustó, pero que implementó para todas las diferentes ramas. Fidelio protegió las prisiones. La mayoría de ellos ya tenían suficiente espacio para que él los ampliara, modificara y encantara, pero los que no lo tenían pronto lo tuvieron. Harry no puso mucho esfuerzo en ellos, además de un efecto calmante general y ocultar las salidas de las personas que debían permanecer encarceladas. Había tenido que añadir protecciones específicas cuando los individuos poderosos empezaron a ser arrestados, pero hasta el momento, no había nada que no pudiera manejar. Steve terminó convirtiéndose en oficial de campo para entrenar reclutas y liderar misiones. Se había inscrito en el momento en que Harry le informó lo que habían descubierto sobre el soldado, también conocido como el sargento James Buchanan, Bucky, Barnes. Desde entonces, se pudo encontrar a Steve visitándolo en la sala de contención especial, que Harry había preparado para él, una vez que se dio cuenta de que al hombre le habían lavado el cerebro. Harry había usado una combinación de pociones y hechizos para ayudar a Bucky a recordar su pasado, que estaba regresando lentamente. Luego le permitió a Steve acceder a su pensadero, para que pudiera compartir recuerdos, tal como lo había hecho con Logan. Bucky había tardado en confiar, pero al final del primer mes, le había pedido que Harry entrara en su mente, para ver si podía arreglar algunas de las cosas que sentía que estaban mal. Harry había aceptado de mala gana. Fury había preparado una habitación para él, con Bucky inmovilizado y su brazo inmovilizado con maquinaria pesada, en caso de que la influencia de Harry activara parte de la programación del soldado. Una vez que todo estuvo listo, Harry se sumergió en su mente. Lo que encontró fue un torbellino de emociones, recuerdos y experiencias encerradas. Parecía que cada vez que borraban su mente, simplemente encerraban los recuerdos detrás de un muro de dolor, del cual la mente rehuía. Eso y las malditas palabras de control. Eso se hizo de manera bastante tortuosa. Incluso si recuperara sus recuerdos y escapara con éxito de quienes lo controlarían, si alguna vez lo encontraran nuevamente, podrían reactivar el control mental, simplemente diciendo una serie de palabras específicas. Eso no serviría en absoluto. Harry había terminado olvidando los recuerdos del dolor, que retenían sus recuerdos y las palabras de control en su totalidad, antes de salir de la mente del hombre. Encontré algo e hice lo que pude para que tus recuerdos puedan regresar naturalmente. Harry hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos otra vez. Te voy a advertir, mucho de lo que hiciste te va a perturbar, pero debes recordar que estaba siendo controlado. He visto lo que le sucede a las personas que se niegan a aceptar que no tenían el control. No dejes que tus acciones bajo control mental te definan, dijo seriamente. Bucky lo miró y preguntó, con palpable aprensión, ¿me hicieron matar inocentes? Harry lo miró y asintió. Un par de veces mataste mujeres. Pero pronto te volviste inestable y tuvieron que borrarte la mente nuevamente. Parece que no querías hacerlo y fue entonces cuando empezaste a luchar contra tu programación. Bucky no pudo mantener el contacto visual. ¿No podría simplemente borrar mis recuerdos de los últimos 70 años? Suplicó. Harry lo miró. Podría intentarlo, pero tu mente se ha complicado tanto que podría causar un daño irreparable. Sería mejor esperar a que tus recuerdos regresen y tu mente se calme antes de intentar algo así. Steve entró en la habitación. Había estado observando y escuchando. No lo hagas, insistió. Acabo de recuperar a mi mejor amigo. Me niego a perderlo de nuevo. Bucky miró a Steve. Escucha, Steve. No, no puedes hacer esto. Steve insistió. Acabas de escapar de tu pesadilla. ¿Por qué querrías arriesgarte a sufrir un daño permanente cuando podrías empezar a vivir tu vida de nuevo? En ese momento Harry se disculpó y los dejó hablar. Le aseguró a Fury que encontró y eliminó sus desencadenantes y que necesitaría permanecer en observación por un tiempo más, mientras sus recuerdos regresaban. También tendrían que vigilarlo para que no suicidara. Harry había vislumbrado algunos horrores, incluidos los asesinatos de Howard Stark y su esposa, María, la madre de Tony, que podrían llevarlo al límite. Esto podría convertirse en un problema, dijo Furia. Definitivamente deberíamos ocultarle esto a Stark, especialmente si no queremos fracturar a los Vengadores.
Steve defendería a su amigo y Stark se pondría en pie de guerra para vengar a sus padres. Harry negó con la cabeza. Si bien estoy de acuerdo contigo en que Tony no será razonable cuando se trata de sus padres, creo que ocultárselo causaría más daño. Si alguna vez se enteraba, culparía a cualquiera que lo supiera y no se lo dijera. Me niego a estar en esa lista. Si quieres un poco de tiempo, te lo puedo dar para que elabores una estrategia sobre cómo decírselo, pero me niego a ocultárselo para siempre. Fury no parecía feliz, pero al menos vio la lógica en el razonamiento de Harry. Bien, dame un mes y lo tendré todo configurado. Podría necesitar un contrato tuyo, para tranquilidad de Stark. Probablemente ya tendré que usar Veritaserum. Se quejó. Me parece bien, tienes un mes, dijo Harry, luego miró a Fury a los ojos. Gracias por comprender. Gracias por no convertirlo en un pedido, dijo Furia. Sé que dijimos que éramos socios, pero todos en EPI saben que usted es la máxima autoridad y la que firma los cheques de pago. Terminó con una sonrisa. No lo hice porque sé que probablemente puedas manejar estas cosas mejor que yo. Harry respondió honestamente, el único beneficio que obtengo de nuestra situación actual es que no puedes darme órdenes. Si quisiera decírselo a Tony después de que tú lo prohibieras, podría hacerlo de todos modos. Dijo, y no quiero forzarte, pero sabes que tengo razón en esto. Sé lo que hace y deshace a los equipos, Potter. Fury dijo con una cara seria. Preferiría que no sometiéramos a nuestra gente a este tipo de estrés emocional innecesariamente. Al menos si lo hacemos, podemos asegurarnos de que no aparezca cuando sea un inconveniente para nosotros. Harry salió del centro de detención y regresó a su laboratorio, donde estaba ocupado trabajando en experimentos de runas y encantamientos. Tony permaneció en contacto casi permanente a través de una conexión remota. Finalmente pudo lograr un vuelo sostenido y ahora estaba trabajando en cosas que serían necesarias para los viajes espaciales. Tony quería que su primera estancia en el espacio ocurriera antes de fin de año, pero primero quería resolver la amortiguación inercial. Había hechizos para eso, pero realmente quería que las runas funcionaran. Él también estaba cerca del éxito, por lo que Harry no creía que su objetivo fuera inalcanzable. Tony casi había terminado su primer coche volador. Solo algunas piezas internas todavía estaban en producción y lo probaría con Harry la próxima semana, como Pepper había insistido, por si acaso. Era elegante y moderno, con ruedas retráctiles y repulsores para mayor velocidad, no es que los necesitara, pero también le daba credibilidad a que fuera un logro tecnológico. Tony había decidido que una vez que hubiera tenido éxito en los viajes espaciales se consideraría un maestro de runas antiguas y Harry había aceptado que definitivamente sería suficiente para él tener acceso a la investigación de Hermione. En realidad, ya pensaba que Tony estaba listo, pero también había notado que Tony quería demostrarse algo a sí mismo y este era un desafío que necesitaba superar. No le sorprendería que el siguiente paso de Tony fuera crear un traje de Iron Man completamente mágico, una vez que pudiera descifrar el almacenamiento y procesamiento de datos mágicos. Mientras tanto, Harry estaba ocupado con Jarvis en la construcción del primer músculo basado en runas, cuando no estaba ocupado encantando objetos para los agentes de EPI. Habían confirmado el funcionamiento exitoso del nervio artificial y, si bien los nervios sensibles al calor, el frío, el tacto, la presión y las vibraciones funcionaban bien, el nervio sensible al dolor todavía no funcionaba. Harry le había preguntado por qué Jarvis lo deseaba tanto, y Jarvis le había explicado que él también quería experimentar placer. Al parecer no se podría tener uno sin el otro. Harry estaba asombrado y alentado por el feroz deseo de Jarvis de tener la experiencia humana completa, por lo que estaba ayudando a una parte de Jarvis que no estaba ocupada con el trabajo de Tony. De hecho, Harry le había pedido a Tony que ampliara la computadora central de Jarvis, para que él pudiera hacer su propio trabajo. Harry incluso se había ofrecido a pagarlo, pero Tony se había negado. En lugar de eso, él mismo añadió la expansión y añadió una estación de trabajo remota para que Jarvis pudiera realizar sus propios experimentos. Todavía tendrían que compartir a los fabricantes para el ensamblaje automático, pero Jarvis no tuvo problemas esperando hasta que estuvieran disponibles. Jarvis también estaba trabajando en planes para emular los efectos de las hormonas y sustancias químicas en el cerebro, por lo que estaba investigando los efectos fisiológicos y en comunicación casi constante con Hank para eso. Hank había estado más que dispuesto a ayudar. Si Jarvis era capaz de hacer lo que se había propuesto, algún día podrían producir órganos de reemplazo, reparar grupos de nervios cortados y producir injertos de piel artificiales que funcionen, aunque aparentemente ya había un científico trabajando en ese proyecto en particular.